y todas ustedes. Estamos convocados esta mañana de martes 10 de noviembre en esta sesión virtual para llevar a cabo el examen profesional de las sustentantes Márquez Quirós, Moreno Gómez y Meléndez Chávez, todas egresadas de la Facultad de Pedagogía de esta máxima casa de estudios. Bien, antes de celebrar este examen profesional, me voy a permitir presentar a ustedes a los integrantes del jurado para este evento. El jurado se conforma de la siguiente manera. Presidenta, doctora en Educación, Carmen Silvia Peña Vargas. Secretaria, maestra en Ciencias, Norma Angélica Barón Ramírez. Y vocal, maestro en Pedagogía, Juan Carlos Mesa Romero. Comentarles algunas precisiones sobre la dinámica de este evento, ¿sí? La primera precisión es que ustedes tendrán un máximo de 25 minutos para exponer justamente las generalidades y los elementos más sustanciosos del trabajo de tesis que han desarrollado. La segunda precisión es que una vez culminada su presentación, se va a abrir un espacio para dialogar con ustedes sobre el trabajo que han presentado, para platicar algunos asuntos que son de relevancia para nosotros. Y finalmente les vamos a solicitar pues una breve pausa, un espacio para poder deliberar el resultado. Y bien, sin mayor preámbulo, les voy a ceder el micrófono virtual y se preparen para que nos muestren sus resultados y su investigación. Adelante. Ok, ¿ya se ven las diapositivas? Sí se ven. Sí, gracias. Hola, muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Nidia Verónica Moreno Gómez y junto con mis compañeras Cristina Márquez Quirós y Brenda Estefanía Meléndez, daremos inicio con nuestra presentación de tesis titulada Representaciones sociales del profesorado acerca del buen estudiante en bachilleratos de la Universidad de Colima, el caso de una zona semirural y urbana, para obtener el título de licenciadas en Pedagogía. Nuestro asesor, el maestro Juan Carlos Mesa Romero. El proyecto de investigación que se presenta a continuación da cuenta de un acercamiento de las representaciones sociales del profesorado sobre el buen estudiante, en un contexto semirural y urbano de nivel medio superior, ambos espacios educativos propiamente de la Universidad de Colima. A lo largo de nuestra presentación mencionaremos los 4 capítulos que trabajamos en nuestra investigación. Primero se mencionará el capítulo 1, que es el planteamiento del estudio. Después el capítulo 2, el marco teórico. Posteriormente, el capítulo 3, con el diseño metodológico. Y por último, el capítulo 4, nuestros resultados. Capítulo 1. Antecedentes y planteamiento del problema. El siguiente esquema es un reflejo de los motivos principales para nosotros atender el proyecto de investigación. Bien, iniciamos con las prácticas pedagógicas. Durante nuestra formación en la práctica pedagógica intermedia, en el área de docencia, estuvimos viendo cómo los profesores qué actitud tenían los profesores con quienes consideraban buenos estudiantes. Es decir, los profesores veíamos que tenían una cierta inclinación a quienes consideraban buenos estudiantes y los hacían participar más, pues tenían una conducta totalmente diferente para quienes no consideraban, ¿verdad?
Sabemos directamente que en un proceso educativo hay dos actores, ¿verdad? Quien enseña y quien aprende. En este caso, los actores implicados, cada uno con su rol en específico. A lo largo de estos años se han hecho investigaciones de cuáles son los roles o las percepciones que se tendrían favorables de un docente, mas no se han investigado pues con anterioridad o recientemente sobre cuál es el perfil deseable o cuál es el rol del buen estudiante. Es por ello que nuestro interés es reconocer a partir de la teoría de las representaciones sociales cuáles son las percepciones, anhelos de los profesores para representar a un buen estudiante. ¿Qué significa para ellos un buen estudiante en nivel medio superior? La descripción o la percepción que nos pudieran otorgar los profesores podrían ser de tipo cualitativa o cuantitativa. Esto va a depender mucho de la experiencia que se tenga en los distintos ámbitos. Y bueno, abordar un poquito la teoría de las representaciones sociales. Las representaciones sociales surgen por Sergio Moscovici en 1979 a partir de las representaciones sociales colectivas por Emilio Durkheim. En este libro del psicoanálisis, la teoría y su público, Sergio Moscovici manifiesta que las representaciones sociales son una manifestación del sentido común, es decir, se refieren a algo o a alguien. Y bueno, por último, ¿qué es lo que buscamos? Comprender la manera de ser de los estudiantes en la escuela y para la sociedad a través de sus contextos y sus espacios culturales. Una de nuestras primeras justificaciones es aportar nuevas ideas y formas que favorezcan el entendimiento de los distintos contextos de actuación profesional en nivel medio superior. La segunda justificación es conocer la percepción que tienen los docentes acerca del buen estudiante en contexto semirural y urbano, cada uno con sus diferentes características. La tercera es enriquecer y aportar a la comunidad escolar un estudio más que contribuya a las indagaciones que ya se han realizado sobre las representaciones sociales que emergen del profesorado con en referencia al buen estudiante en contextos urbanos y semirural. Por último, y el más importante, generar estrategias de apoyo que permitan que los estudiantes cada vez más alcancen el perfil deseable por los profesores. Preguntas de investigación, objetivos generales y objetivos específicos. Nuestra pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cuáles son las representaciones sociales que emergen con respecto al profesorado en el ámbito semirural y urbano en el nivel medio superior sobre el buen estudiante? En objetivo general, la primera pauta para ello es analizar las representaciones sociales que tienen los profesores de un bachillerato semirural y un urbano acerca del buen estudiante. En los objetivos específicos planteamos tres. El primero, que consistía en identificar la información que sabe, qué fuentes tiene el profesor sobre el buen estudiante. El segundo objetivo específico, describir el campo de la representación, qué imágenes y qué significados tienen los profesores a través de su experiencia y su vida cotidiana sobre el ser buen estudiante. Y el tercero, reconocer la actitud que el profesor tiene ante el ser buen estudiante. Hipótesis. Generamos dos hipótesis para cada contexto. El primero, enfocado en el contexto semirural. Para los profesores del ámbito semirural,
La figura del buen estudiante está vinculada a la actitud que el estudiante manifiesta en su deseo de superarse y de aprender. Aquí mencionamos un caso específico sobre lo siguiente. El profesor no podrá tener estudiantes de excelencia académica, pero tiene alumnos que cuentan con el deseo de formarse para la vida. En ellos implicados los valores, la motivación, diferentes habilidades socioemocionales. En cambio, con los profesores del ámbito urbano, existe la concepción del buen estudiante vinculada o relacionada más con el rendimiento académico de los estudiantes, es decir, quienes constituyen mejores notas. Capítulo 2. Marco teórico. Bueno, como principal referente teórico, como ya lo mencionó un poquito mi compañera, tenemos lo que es la teoría de las representaciones sociales. El concepto de la representación social es presentado inicialmente por Moscovici en el libro El psicoanálisis, su imagen y su público. Él en este quería lograr más que nada una aproximación a lo que hoy en día representa uno de los enfoques para el estudio de los fenómenos sociales. La definición de las RS fue construida por Moscovici en su estudio sobre el psicoanálisis en la sociedad francesa. Uno de los propósitos era que quería definir los problemas del marco conceptualizado de la psicología a partir de las RS. Para ello, Moscovici desarrolló conceptualmente el estudio de las RS a partir de la noción de representaciones colectivas que fue propuesta por Emilio Durkheim en el campo de la sociología. Para Moscovici, la representación social es un corpus organizado de conocimientos y actividades psíquicas, gracias a lo cual los hombres hacen tangible la realidad física y social. Bueno, Moscovici decía que las representaciones sociales emergen y nacen determinadamente por las condiciones en las que son pensadas y constituidas, teniendo como principal factor el hecho de surgir en momentos de crisis y de conflictos. Moscovici definió las RS como universos de opinión, que son utilizados con fines didácticos o empíricos en sus tres dimensiones, las cuales son información, campo de representación y actitud. Él definía la información como la organización o suma de conocimientos acerca de un grupo o un acontecimiento que muestran cualidades o puntos de referencia sobre el origen. A campo de representación, él decía que este estaba enfocado más que nada en asimilar a la información de forma jerarquizada, haciendo una comparación de un grupo u otro, permitiendo enfocar las características peculiares que lo definen en el campo respecto a su organización. Y a la actitud, él la definía como la orientación favorable o no en relación con el objeto del que se busca una representación social. Estado del arte. Bueno, el estado del arte lo constituyen los antecedentes investigativos de nuestro estudio. En este caso se desarrolló a partir de una búsqueda de artículos científicos, tanto en el ámbito local, nacional e internacional. Del ámbito local no logramos encontrar ninguna investigación o documento que nos pudiera brindar información para el tema de investigación que estábamos realizando. En el ámbito nacional encontramos 11 investigaciones y en el internacional 7, de las cuales la de Sagastizabal y Pidello 2012, titulada La representación social en los docentes del buen alumno, era la que tenía más semejanza con el tema de investigación que estábamos realizando. En ella se exploraban las perspectivas de 79 docentes de 5 escuelas de nivel primaria de diferentes grupos socioculturales. Como resultado de esta investigación, se observa que las fortalezas más valoradas por los profesores sobre los alumnos son las que se vinculan a una realización personal, principalmente en el logro de la autonomía individual y el deseo de aprender.
Marco conceptual. Bueno, para nuestro marco conceptual definimos principalmente 4 conceptos, los cuales sean estudiante universitario, contexto semirural y contexto urbano. Para definir estos 4 conceptos, nosotros buscamos información en documentos, citamos a lo que fue el tesauro de la UNESCO, la Real Academia Española, el Instituto de Investigaciones en Educación, entre otros. A partir de todo lo que investigamos en estas fuentes, decidimos generar un concepto general de lo que nosotros entendíamos por cada uno de estos conceptos. A estudiante lo definimos como aquel que asiste a una educación formal donde continúa formándose con habilidades, actitudes, valores y conocimientos y que está en continua preparación para afrontar las semejantes situaciones de la vida. A estudiante universitario lo definimos como aquel que estudia en alguno de los ciclos de nivel medio superior, o incluso alguien que continúa formándose desde el nivel de posgrados y que cuenta ya con algún certificado de estos estudios superiores. Contexto semirural lo definimos como un conjunto territorial pequeño en el que existe un modo particular de vida social que se caracteriza por tener un grupo pequeño de habitantes y de construcciones. Y contexto urbano finalmente lo definimos como aquel que se caracteriza por ser un territorio con grandes ciudades, metrópolis, zonas industrializadas y presentar todo tipo de infraestructuras, además de contar con un desarrollo de economía diverso. La metodología. Esta investigación tuvo como propósito el explorar las representaciones sociales del profesorado sobre un determinado objeto de estudio de representación, que en este caso fue la figura del buen estudiante. Acorde con ello, se consideró dentro de un enfoque cualitativo, ya que lo que se buscó es entender el fenómeno, explorarlo desde la perspectiva de los participantes en un área natural y en relación con su contexto. Para nuestra recolección de información, nosotros nos buscamos como referente a ABRIC, el cual menciona 2 métodos, que son para acceder a las representaciones sociales, el cual es los interrogativos y los asociativos. Para los interrogativos, nosotros buscamos el instrumento de la entrevista, y para los asociativos, un cuestionario para la asociación de palabras. Nuestra entrevista estaba constituida por 12 preguntas, las cuales se dividieron de acuerdo a cada una de las dimensiones, que es la dimensión de información, actitud y campo de representación. Para el instrumento de asociación de palabras, buscamos 2 palabras generadoras, que fue buen estudiante y estudiante universitario. Nosotros aplicamos esos instrumentos a 10 profesores de bachilleratos de la Universidad de Colima. 4 fueron del bachillerato semirural y 6 del bachillerato urbano. Esto debido a que no pudimos continuar con la aplicación de instrumentos de manera presencial debido a la pandemia y contingencia que sucedió en todo a nivel mundial. Y solamente alcanzamos a entrevistar a 4 profesores de manera presencial, y que fue en el bachillerato semirural. Los del bachillerato urbano los entrevistamos a través de un correo electrónico. Para el capítulo 4, mencionaremos los resultados. Primero mencionaremos los resultados que obtuvimos del bachillerato semirural, después del bachillerato urbano de acuerdo a las 3 dimensiones. Después, de acuerdo a estos resultados, daremos a conocer las representaciones y, por último, nuestras conclusiones. Del bachillerato semirural obtuvimos estos resultados. En la dimensión de información, los profesores mencionaron que para ellos el buen estudiante es aquel que es comprometido con el aprendizaje diario, teniendo plena convicción de que ello le sirve para su mejora continua y de su entorno. Es aquel que se compromete con sus actividades, es responsable de traer desde su material y buscar por su cuenta información y tener que preguntar y discutir en la clase. En la dimensión de campo de representación, que aquí fue donde aplicamos el instrumento de asociación de palabras,
ellos mencionaron que es responsable, respetuoso y comprometido. Tiene empatía por los demás, establece y desarrolla relaciones positivas, toma de decisiones responsables, define y alcanza metas personales. En la dimensión de actitud es la actitud que tienen los profesores ante buenos estudiantes. Ellos mencionaron que era apoyarlo, motivarlo y en ocasiones también retarlo, para que se sienta desafiado a seguir aprendiendo. Monitores de compañeros para que los ayuden. En los resultados del ámbito del bachillerato urbano, en la dimensión de información, ellos mencionaron que un buen estudiante es aquel que se implica directamente en su proceso formativo. El entusiasmo por investigar para saber más sobre cualquier tema y la actitud de humildad para reconocer la propia ignorancia. Es aquel que es capaz de reconocer sus errores y transformarlos en oportunidades a través del acompañamiento del profesor. En la dimensión de equipo de representación, ellos mencionaron que es responsable, propositivo y participativo. En la dimensión de actitud, ellos es permitiendo que socialicen con el resto de sus compañeros, siempre tratando de compartir con todos. También tratando de ser un motivador para impulsarlos a que ellos imaginen y planeen su futuro como profesionales del área del conocimiento que les apasione. Ok, de acuerdo a estos resultados, pudimos enunciar 7 representaciones agrupadas de acuerdo a las dimensiones siguientes. En la dimensión de información, un buen estudiante es aquel que se encamina al logro de las metas y objetivos y los asume con responsabilidad y compromiso. Un individuo comprometido que se involucra con su proceso formativo, del cual se considera el actor principal. En la dimensión de campo de representación, un buen estudiante representa un individuo responsable, respetuoso y comprometido. Una persona íntegra con valores y habilidades socioemocionales. Un alumno con buenos resultados escolares. Y por último, en la dimensión de actitud, ante un buen estudiante, el profesorado manifiesta las siguientes actitudes: apoyo y acompañamiento en su proceso, motivación y promoción de su liderazgo. Ok, por último, presentamos nuestras conclusiones. Bueno, como principal conclusión tenemos que nos llevamos una gran satisfacción con este trabajo de investigación, ya que nos permitió indagar y conocer la representación social de los docentes sobre el buen alumno desde una perspectiva de dos contextos totalmente distintos. También podemos decir que los objetivos del estudio se cumplieron en lo general. Logramos adentrarnos en el mundo de los sujetos de la representación y entender desde sus contextos la forma en que conciben al objeto de representación. También concluimos que las representaciones sociales son una forma de conocimiento basadas en el sentido común que nos ayudan a entender la realidad tal y como lo experimentan los sujetos. Y bueno, estas fueron algunas de las referencias que nosotras incluimos en nuestra investigación. Y por último, muchas gracias. Bien, pues muchas gracias por esta semblanza, por esta presentación que nos han compartido de su trabajo de tesis. Y vamos a dar cauce a la segunda parte de este examen profesional. Para ello le voy a pedir a la maestra Norma Angélica Barón, como secretaria de este jurado, pues comience a platicar con ustedes, con nosotros, sobre algunos elementos, algunos asuntos que quisieras resaltar, maestra, de este trabajo que las compañeras egresadas de pedagogía están aquí sustentando. Adelante.
Gracias, Carmen Silvia. Bueno, pues primero quiero felicitarlas por su trabajo. Realmente al revisarlo me doy cuenta de toda la gran diversidad de temas que podemos estudiar como pedagogas y pedagogos. Y este en particular me parece que es un tema en el cual han elegido o eligieron pues esta propuesta de interpretación de lo que es ser un buen estudiante. Muchas veces no consideramos a los estudiantes o no estudiamos a la parte de lo que corresponde al que nos está escuchando o al que estamos formando, ¿verdad? Y me pareció muy interesante cómo decidieron identificar qué es ser un buen estudiante, porque ustedes recordarán cuando estaban en el aula de clase, pues de repente la percepción que ustedes mismas tenían de sus compañeros es muy distinta a la que los profesores tenemos, ¿verdad? Y hacer un análisis de esto, pues nos lleva a muchas reflexiones, sobre todo a identificar cuáles son esos elementos o cuáles son esos factores que identifican a una persona, a un estudiante como bueno o no bueno, ¿verdad? Y a partir de ahí me gustaría preguntarles, a partir de esta experiencia que ustedes tuvieron, me gustaría preguntarles qué elementos consideran ustedes como los fundamentales para identificar a un buen estudiante en el aula de clase, y cómo estos elementos o cómo darte cuenta quién sí es un buen estudiante y quién no, cómo repercute en tu percepción, en tu actitud, en tu actuar como profesor en un aula de clase. La que quiera responder. Estar virtualmente nos hace no saber quién, ¿verdad? pueden hablar. Sí, Fanny, adelante. Hola, maestra. Respondiendo a su pregunta, bueno, considerar realmente quién es buen estudiante es, pues es una experiencia propia, ¿no? El conceptualizar un buen estudiante depende también de la experiencia que tuvo el profesor antes de ser profesor, porque pues él también tuvo un proceso formativo, ¿verdad? Que de esto es un paso más para mirar hacia qué es un buen estudiante, pero considero desde mi opinión personal que se le puede identificar un buen estudiante a aquel que tiene como la motivación de estar implicado directamente en su proceso formativo. O sea, que de él nace es continuar aprendiendo, mantenerse motivado y tener todas estas habilidades socioemocionales que lo ayudan para tener un buen proceso formativo. ¿Alguna de ustedes quiere participar, Nidia o Cristi? Sí, yo. Bueno, yo considero que son diferentes las perspectivas que tiene uno como estudiante y ya como maestro. Ahora que ya estoy como en esa parte de ya ser trabajando como maestra, creo que ya me doy cuenta que los resultados que obtuvimos de los profesores, yo también coincido con la perspectiva que ellos tenían sobre los buenos estudiantes, que bueno, para mí un buen estudiante, en mi opinión, yo considero que sí son aquellos que se esfuerzan mucho por su aprendizaje, no tanto por su rendimiento en calificaciones, sino más bien la parte humana, la parte de los valores, el que respeten también a sus profesores, a sus compañeros. Yo ahorita lo veo con mis alumnos y me doy cuenta que hay algunos que pues todos tenemos diferentes maneras de aprender. Hay unos que les cuesta más trabajo, pero aún así no quiere decir que son malos estudiantes, porque ellos hacen ese esfuerzo por aprender y también ser responsables en cumplir con sus deberes como estudiantes. Entonces, para mí un buen estudiante sería aquel que es responsable y que tiene esa parte humana también de los valores.
A través de estos resultados y de, bueno, del análisis que ustedes hicieron haciendo las entrevistas y demás, te pregunto a ti, Nidia, concretamente, si esta percepción que ahora tienes como docente realmente tiene relación con lo que los profesores entrevistados reportaron. Sí, bueno, por ejemplo, en los resultados, ellos mencionan también esa parte humana, ¿no? De hecho, en la asociación de palabras, ellos mencionaban más la palabra valores y ser responsable. Entonces, yo sí coincido con lo que mencionan con los resultados que obtuvimos de los profesores. Yo sí coincido con lo que ellos mencionan, que es importante el tener esos valores fomentados y también ser responsables. Fíjense que siendo un tema tan importante por la razón que les mencionaba hace un momento, de que muchas veces nos centramos en el proceso, nos centramos en otros elementos o en el profesor mismo o en otros elementos que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y que muchas veces dejamos al alumno de lado o lo estudiamos desde otros enfoques, ¿verdad? Considerando esto que ustedes acaban de concluir como un trabajo de investigación, yo quisiera preguntarles si ustedes primero creen conveniente o creen importante difundir los resultados que ustedes tienen. Ustedes lo mencionaron, por supuesto que no terminaron de aplicar todos los instrumentos que hubieran querido aplicar por la situación que vivimos. Sin embargo, creo yo que es significativo hasta cierto punto. No son muchas las entrevistas que pudieron aplicar, sin embargo, creo que los resultados, por lo que estuvimos revisando en el trabajo que hicieron, pues digamos que son constantes o que los maestros opinan hasta cierto punto ideas relacionadas o iguales, por decirlo así muy concretamente. Entonces, yo les pregunto si ustedes creen que estos resultados vale la pena, son necesarios, son importantes difundirlos y dónde. ¿Quién tendría que estar enterándose de lo que ustedes hicieron? ¿Quién quiere responder, muchachas? Y también, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, yo considero que sí deberíamos como de compartir los resultados, porque a partir de que hicimos esta investigación, nos encontramos con diferentes perspectivas de docentes, ¿no? Cada docente veía al buen alumno desde su forma de pensar, desde sus propias experiencias. Entonces, realmente era muy interesante conocer la idea que cada profesor o cada docente tiene del buen alumno. Algunos lo particularizaban desde que un buen alumno es aquel que tiene puro 10, algunos otros de que un buen alumno es aquel que tiene valores, que es responsable y demás. Entonces considero que realmente es muy interesante conocer todo eso y podríamos compartirlo en instituciones educativas, o sea que los docentes conozcan las diferentes ideas o perspectivas que cada uno puede tener acerca de lo que es un buen estudiante. ¿De qué manera creen que repercute que el maestro sepa quién es un buen estudiante en el proceso como tal? ¿De qué manera creen que repercute? Según lo que ustedes estuvieron investigando y conociendo. Pues directamente, maestra, creo que está repercutiendo en el sentido de la evaluación con el alumno, ¿verdad? Pues cada alumno es un mundo diferente, es conceptualizaciones, ideas, cultura, ¿verdad? Formas de ver, de conceptualizar la vida de una manera, pues, de una adversidad, ¿verdad? Entonces, considero que sí repercute en las evaluaciones porque el docente tiene que tomar en cuenta no solamente el si te contesta un examen íntegro o realmente sabe sobre lo que el docente quiere que sepa el alumno. Yo creo que lo más importante es mantener como el valor
cómo se está esforzando el estudiante, ¿no? A pesar de la adversidad que vive en casa o cómo se desarrolla con la sociedad, ¿verdad? Entenderlo y tratar de apoyarlo. Ahí sería también la actitud que tiene el docente hacia con el buen estudiante, ¿verdad? Un poco más relacionado a la cuestión de ser comprensivo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues de mi parte yo creo que serían todas las preguntas. Hay mucho que decir, ¿verdad? El tema da para una discusión, digamos, amplia, por eso me llamaba la atención preguntarles de qué manera pudieran emplear estos resultados obtenidos, tal vez en la misma práctica que ustedes están realizando actualmente, o como lo que nos mencionaba Nidia, que ahora que está como docente, pues en algún momento lo mencionaste, Nidia, pues que ahora ves, por ejemplo, ahora sí que en tu propia experiencia, cómo puedes identificar a los que se consideran buenos y de qué manera influye en ti como docente. No sé si Fanny y si Cristi estén trabajando como docentes, pero como Nidia nos comentaba, pues sí es interesante saber de qué manera lo sientes, de qué manera manejas esa información ya en el aula de clase, ¿verdad? Es muy interesante todo lo que han encontrado, todos estos resultados y cómo va influyendo en nosotros como docentes identificar en el grupo quiénes están mostrando esas cualidades o esa formación que, como lo mencionan, viene desde casa tal vez al adquirir valores distintos y demás, ¿no? Pues muchas felicidades, muchachas. Me ha gustado mucho revisar su trabajo y pues también me deja muchos aprendizajes, sobre todo, no tanto de estar identificando quién es bueno y quién no, sino también, como mencionaban, apoyando hasta cierto punto al trabajo que se debe llevar en el aula de manera general, ¿verdad? Identificando al grupo completo. De mi parte sería todo, Carmen Silvia. Gracias por el espacio. Sí, muchas gracias, maestra Norma. ¿Te parece, maestro Juan Carlos, si pasamos a tu participación como asesor de este trabajo y finalmente cerraríamos con mi colaboración y participación? Adelante. Gracias, doctora. Buenos días de nueva cuenta para todas y todos. Pues es un gusto tener esta sesión el día de hoy, tener también este gran sínodo que nos acompaña, que sin duda fortalece lo que ha sido el trabajo desarrollado por Cristi, por Fanny y por Nidia, a quienes les reitero mi agradecimiento por haberse arriesgado a tomar este tema con el enfoque que les propuse hace ya tiempo, desde cuando se inició este proceso. También siempre se tiene la dificultad en la dinámica misma de lo que es el seminario de investigación, que por un lado están las perspectivas que tiene el profesor del módulo, el que les da propiamente la clase, y también se tiene por otro lado pues la posición, en este caso mía, como asesor, y yo entiendo pues que eso fue algo que en cierta manera complicó en momentos el trabajo, pero bueno, me parece que el resultado ha sido bastante digno, a pesar de las circunstancias incluso de la misma pandemia. Quiero hacer algunas preguntas. La primera sería, ustedes hablaron ya de cómo fue la recolección de las representaciones sociales y hablan de que el instrumento estuvo compuesto por dos elementos. Una parte que fueron preguntas tipo entrevista, un cuestionario tipo entrevista, y otra parte fue la sección de asociación de palabras o la técnica de redes semánticas. Me gustaría que nos pudieran hablar brevemente de esta técnica, en qué consiste rápidamente y cuáles son como las ventajas y desventajas que ustedes, una vez que la aplicaron, ubicaron dentro de lo que es la misma técnica. Bueno, dentro de las redes semánticas que utilizamos, diseñamos los instrumentos y a partir de ello logramos como juntar la información que nos proporcionó a partir de que los docentes lograron contestarnos las entrevistas, la asociación de palabras
y fue como logramos obtener los resultados que habíamos estado presentando anteriormente. Yo creo que las redes semánticas pues sí tienen ventajas y desventajas, y una de las ventajas sería que esta nos permite acercarnos a los significados de manera natural. O sea, en el caso de las RS nos permite comprender la dimensión del campo de representación más a fondo. Y pues como desventaja, yo creo que muchas veces no puedes obtener más información más que una palabra. O sea, y por ello es que ocupas de preguntas que acompañen la técnica para fortalecerla. O sea, en la asociación de palabras tú nada más defines el concepto con una palabra. Te pide que lo defina, entonces tú analizas y piensas con qué palabra puedes definir, o sea, de tal manera que sea tan breve. Y pues es por eso que logramos acompañar esto de la asociación de palabras con las entrevistas, que fue lo que nos permitió obtener un poquito más de información. Gracias, Cristi. Esta teoría que ustedes pactaron aquí en lo que es el documento, que es la teoría de las representaciones sociales, ¿consideran que pudiera ser aplicable a otro tipo de temas en el ámbito de la educación? Bueno, claro, sí, no, y por qué, ¿verdad? Bueno, Perdón. yo considero que cualquier tema puede ser, siempre y cuando sea un objeto de debate para un determinado grupo que es susceptible de ser estudiado por la parte de las representaciones sociales, puede ser un tema de debate, entonces se pueden utilizar esta teoría. Creo que también aquellos temas que son de reflexiones, en este caso, como lo mencionaba la maestra Norma, que en nuestro tema se puede aportar muchas ideas y muchas reflexiones de diferentes profesores. Creo que ese tipo de temas ayudan a que se trabaje con esta teoría de las representaciones sociales. Podría ser también, por ejemplo, el tema de las reformas de la educación, o en esos tiempos que con los temas de la enseñanza en tiempos de pandemia, creo que son temas que se puede discutir y se puede tener a una reflexión. Contribuyendo a lo que señala su compañera Nidia, pues decir también que las representaciones sociales surgen de alguna situación que no se espera, un campo emergente. En mi caso y desde mi experiencia, yo estoy por desarrollar un proyecto sobre el proceso educativo que se vive en tiempos de pandemia, ¿verdad? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se evalúa? ¿Verdad? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo se vive el proceso, tanto en profesores como estudiantes? Entonces, considero yo que abordando la teoría de las representaciones sociales, cualquier tema que sea debate puede ser estudiado por esta teoría. Centrándonos en la parte de las conclusiones, ¿hay algunos elementos ahí que les hayan sorprendido en cuanto a que no se esperaban ustedes que esto emergiera de los profesores? Y quiero aquí hacer una acotación también, ¿verdad? O sea, como ustedes lo señalaron en su documento, no se trata de hacer un juicio, de decir, mira, los profesores ven de manera negativa o ven de manera positiva al buen estudiante. O sea, no somos nadie o no somos el objetivo de la teoría, como ustedes lo señalan, no es hacer un juicio de si lo dicen correctamente o lo dicen incorrectamente, ¿no? O sea, no es la intención, simplemente es acercarnos a ellos desde sus significados, desde sus percepciones naturales, ¿no? Como lo decían también en la parte de la técnica de redes semánticas. Entonces, ¿hubo algo que haya sorprendido a ustedes en la parte de los resultados propiamente? Bueno, en la parte de los resultados, sobre todo los del ámbito urbano, hubo algo que sí me estaba formulado en la hipótesis, pero terminé de confirmarlo cuando algunos profesores, no eran la mayoría, pero algunos remitían o se referían al buen estudiante como aquel que tiene mayor rendimiento académico. Y ellos comentaban,
No, pues es que a los estudiantes, si tienen mayor rendimiento académico, se ganan un diploma, ¿no? Por la obtención de primero, segundo lugar, esto los motiva. Y pensé, dije, bueno, administrativamente, pues es algo, es correcto, ¿no? Pero sin embargo, la obtención de reconocimientos y diplomas no es como una idea o algo deseable, ¿verdad? Si hablamos de educación integral, se debe de tener en cuenta el saber conocer, el saber hacer, el saber ser, ¿verdad? Y sobre todo saber convivir dentro de una sociedad o un contexto determinado. Por esta parte sí me llamó un poco la atención porque decía, no, pues un estudiante es el que tiene mayor rendimiento académico. Por ende, por asociación directa se entiende, ¿verdad? Está bien dentro de lo que cabe, pero si hablamos ya de una educación integral, no sería algo ideal, ¿verdad? Bueno, yo aportando a lo que dice Fanny, a mí realmente de los resultados que obtuvimos me llamó mucho la atención la representación del buen estudiante que tenían los docentes del contexto semirural, ya que la mayoría nos contestaron en las entrevistas que aplicamos que ellos valoraban mucho el esfuerzo que hacían los alumnos por presentarse a clases, o sea, porque algunos alumnos venían desde comunidades rurales lejanas y ellos aún así se esforzaban por hacer sus tareas, por cumplir con su material, o sea, los docentes del contexto semirural veían al buen estudiante como alguien que se esforzaba realmente por realizar una buena formación académica, no necesariamente, o sea, que sacaran dieces, que tuvieran pro 10, que tuvieran diplomas, sino que el esfuerzo que ellos hacían por mantenerse y por superarse, aún así, aunando de que venían de comunidades rurales lejanas. Incluso ellos pues nos comentaban las situaciones de algunos estudiantes, ¿no? Desde la cuestión de cómo los estudiantes se esforzaban en llegar a la escuela, ¿no? Como cuáles eran sus hábitos o sus rutinas para poder adquirir un proceso formativo, ¿verdad? Nos decían, no, es que los estudiantes madrugan a 5 de la mañana, tales horas, agarran el camión, o sea, nos platicaban toda la experiencia estudiantil. Como tal, sí estaban enterados de cuáles eran los hábitos de los estudiantes. Y a mí se me hizo relevante porque a partir de ello se puede generar una mejor concepción sobre el buen estudiante. Muy bien, bueno, pues sería de mi parte todo. Gracias. Bien, pues me corresponde ahora comentar y platicar con ustedes sobre lo que aquí nos han presentado y yo quisiera iniciar pues mi participación con un agradecimiento por esta gentil invitación que me han hecho para estar en este evento y bueno, para seguir aprendiendo, ¿verdad? Sobre todos los objetos que se pueden representar bajo la teoría o bajo la lupa de la teoría de las representaciones sociales. Y aquí vemos un claro ejemplo que la mirada de los profesores, pero teniendo como foco o como lupa a la figura de lo que se debe de considerar o lo que debe de ser un buen estudiante. Bueno, quisiera iniciar mi participación comentando que el trabajo me parece que tiene una buena estructura, me parece que plantean un abordaje, una ruta metodológica clara y sobre todo quiero o destacar que pues ustedes han logrado captar varios de los conceptos claves que se manejan o que caracterizan a la teoría de las representaciones sociales. Y hago aquí un paréntesis porque pues esta es una teoría que forma parte ya de un acervo de teorías sociales y que pocas veces en programas de licenciatura aquí en Colima, pues la asumimos, ¿sí? Como un lente teórico para observar objetos de estudio. En ese sentido, me parece interesante y también quiero resaltar que me ha gustado mucho esta visión que ustedes mostraron en este trabajo porque me mostraron o nos mostraron dos caras de una moneda.
porque ustedes se enfatizaron o se enfocaron en presentar lo que es o lo que representa la figura de un buen estudiante desde la perspectiva del ámbito rural y una perspectiva más del contexto urbano. Entonces eso muestra mayor riqueza de antemano en este abordaje que ustedes hicieron, porque nos llevan por dos pistas diferentes que, aunque algunos hallazgos coinciden, hay algunos matices que hacen o marcan esa diferencia, ¿verdad? En estos dos escenarios que ustedes nos han presentado. A mí me gustaría platicar con ustedes algunas cositas que aquí tomé nota, y la primera de ellas que me llama la atención y que ustedes lo enfatizan en la justificación es que este estudio o estos resultados de este estudio pues pueden contribuir para que las autoridades educativas generen estrategias, ¿sí? Estrategias de apoyo para atender al estudiantado, para encaminarlo hacia este perfil de buen estudiante. Y no me refiero a perfil de buen estudiante con obtener 10, porque eso está claro que no es el consenso de lo que se obtuvo en este estudio. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿qué tipo de estrategia podría aplicar o podrían aplicarse desde el nivel dirección para lograr esto que ustedes están aquí declarando en la justificación? En la página por ahí anoté, no la anoté, pero sí me llamó la atención que remarcan que es un estudio que puede propiciar el surgimiento o que emerjan estrategias. ¿Cuál sería una de ellas? Bueno, yo considero que algunas de las estrategias que se pueden formar desde la dirección y también como los profesores es esa parte, por ejemplo, como se mencionaba en la dimensión de la actitud, aquellas actitudes que tienen los docentes con los buenos estudiantes, con los estudiantes en general. Algunas de las estrategias puede ser eso, que los puedan apoyar, que estar ahí en motivándolos, en que también sean líderes. Si ven que son buenos estudiantes en cuestión de responsables, dejando a un lado la parte de la calificación, creo que una buena estrategia sería que los docentes apoyaran a esos estudiantes y sacar su mayor potencial, ¿no? Y estarlos motivando para que sean, pues sí, como mejores estudiantes y sigan en ese nivel, no bajen como la guardia y se vuelvan a aprovechar esas herramientas que ellos tienen como buenos estudiantes. Creo que esa sería una de las buenas estrategias que se podían fomentar también de parte de los profesores. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, una segunda inquietud que a mí me surge al leer este trabajo es, en las conclusiones, si ustedes tuvieran que considerar en ese apartado las líneas que darían continuidad a este trabajo, si en dado caso de que alguna de ustedes desee darle seguimiento, seguir profundizando en la teoría, en el tema como objeto de estudio, ¿qué sería? ¿Por dónde se irían? ¿Qué seguiría? No sé si no me expliqué. Ok, yo creo que alguna referente a nuestra investigación también se pueden realizar otro ya tipo de investigaciones. En este caso podría ser ahora como la perspectiva que tengan ahora los propios estudiantes sobre el buen estudiante. Se podría realizar como esa investigación. También podría ser como otra investigación ahora cuál es la representación que tienen los docentes sobre los malos estudiantes. Yo considero que se podrían seguir alguna de esas dos líneas para trabajar las representaciones sociales. Sí, gracias. El maestro Juan Carlos comentaba ya y es una de las preguntas que yo tenía en el sentido de qué les sorprendió de estos estudios que revelan en este estudio. A mí me sorprenden algunos hallazgos que por ahí presentan, porque yo
cuando empecé a leer el trabajo, más o menos me fui imaginando y teniendo una creencia de por dónde iban a aparecer, y me llevo una sorpresa de que le da un peso, o el consenso le da un peso más a la parte actitudinal, valoral, a la parte humanista, ¿verdad? Entonces, el maestro les comentaba, yo creo que por ahí va la pregunta de qué les sorprendió. Me imagino que, no sé si por ahí habría algunas hipótesis ya previas. Yo les quisiera preguntar a ustedes qué les sorprende, qué reflexión o qué aporte tienen el haber estudiado este objeto de estudio desde la teoría de las representaciones sociales. O sea, ¿qué les deja el haberse adentrado a estudiar la teoría de las representaciones sociales? Bueno, en lo personal, a mí, no sé si a mis compañeras piensan lo mismo, yo antes no tenía conocimiento muy a fondo de lo que se trataba una representación social. De hecho, al inicio llegábamos a tratar de hacer como una comparación, entonces nos desviábamos y era como de regresarnos otra vez al tema porque no era una comparación lo que estábamos haciendo, sino buscando una representación de cada contexto. Y yo tenía una idea muy equivocada de lo que los dos creía que los docentes iban a considerar como un buen alumno. Normalmente yo como estudiante, o quizás le pasa a la mayoría, siempre pensamos que los docentes consideran a los buenos estudiantes como aquellos que sacan dieces, aquel que se expresa mejor, aquel que siempre cumple con tareas. Pero una vez que hicimos las entrevistas y logramos tener contacto con los docentes, platicar un poquito más a fondo con ellos, nos damos cuenta que realmente los docentes consideran mucho que también un buen alumno tenga valores, tenga como esa humanidad, decía mi compañera, de apoyar a sus demás compañeros. Incluso en una entrevista que realizamos, un docente nos comentaba que él tenía un muy buen alumno, que no era de dieces, no era de ser tan cumplido, pero él apoyaba mucho a sus compañeros respecto a que si no entendían algún tema, los motivaba por seguir todos los días avanzando, a comportarse bien. O sea, realmente no era un alumno de 10, pero sí era un alumno que era bueno con sus compañeros, que era bueno con su maestro, porque también nos comentaban situaciones en las que había alumnos que tenían dieces, que eran cumplidos, pero llegaban a ser muy groseros con los docentes, en el sentido de que no los veían como docentes, sino como iguales, o sea, no les daban ese respeto como tal. Sí, gracias. Por ahí vi que alguien antes de tu participación quería comentar algo más, ¿no? Ok, chicas, ¿y ustedes se identifican con ellos? O sea, se identifican con estos resultados regresando hacia la etapa donde ustedes fueron justamente estudiantes de bachillerato? O sea, ¿les llaman, les mueven, coinciden con su visión en esa etapa de cuando ustedes eran estudiantes? ¿Es la fotografía de ustedes? ¿Cómo lo valoran? Yo quiero entrar en tema. Yo, desde mi experiencia formativa, yo realmente en el bachillerato no era una alumna que llevaba todas las tareas o que tenía el cumplimiento, ¿no? De llevar también la misma secuencia que mis demás compañeros, ¿verdad? Yo me enfocaba más en entender realmente lo que me estaban explicando, pues a través de ejemplos, lo socializaba con mi vida cotidiana incluso, o sea, todo lo que el maestro me decía, yo trataba de asimilarlo desde mi contexto. No sé, por azares del destino, o sea, sentía yo que sí comprendía lo que el maestro me estaba tratando de dar a entender, de tal manera que cuando llegaba el día del examen, podía obtener yo buenos resultados en el examen, aunque no cumpliera con las tareas. Era algo como que magnífico, pero era como que mi esfuerzo más sobrevalorado, ¿no? Por el hecho de tratar de entender lo que me están diciendo. Y yo sí me identificaba en toda la investigación, me acordaba de mí, ¿no? Y decía, bueno, de pronto en el bachillerato no le vemos como que la importancia de una formación, no vemos la responsabilidad, ¿verdad? Para ser
en la escuela y ser también en la sociedad. Ya fue hasta que cuando llegué a licenciatura empecé a entender la importancia de seguir estudiando, de dar lo mejor de mí, ¿verdad? Para, pues ahora precisamente cuando egresara, poder ofrecerle algo a la sociedad. En esta cuestión yo sí me identificaba completamente con toda la investigación. De hecho, un maestro pues nos decía, es que, o sea, respecto a lo que yo estaba comentando, decía, yo también cuando era estudiante, sinceramente pues no sabía el valor o cómo iba a contribuir lo que yo estaba haciendo a la sociedad. Dice, conforme pasaban los niveles, yo ya iba como que madurando y él hablaba sobre ese mismo proceso con sus estudiantes. Dice, es entendible un poco la cuestión de la madurez y todo lo que hacemos hoy tiene impacto en, dice, pero hay que aprovechar, por ejemplo, si fulanito, ¿no? Juanito es un estudiante que se distrae mucho o que quiere estar platicando o que quiere, no sé, estar haciendo otra actividad que no sea completamente de la formación. Dice, hay que utilizar estrategias como docentes para decirle, oye, ¿sabes qué? Te vi que estabas, como motivarlo, ¿no? Te vi que estabas poniendo atención. Puedes explicarle a tu compañero y empezar a impulsar el liderazgo en esta misma persona, ¿verdad? Él va a adquirir la responsabilidad de ayudar a sus compañeros y va a ir madurando un poco en esta cuestión. Sí, muchas gracias por compartirnos esta parte que es más personal. Yo me voy a atrever a dar una sugerencia porque me parece que el comentario que hizo la maestra Norma en el sentido de que los resultados de este estudio pueden ser publicables o pueden ser presentados en algún evento, en algún coloquio, en algún sitio donde se compartan estudios o resultados sobre representaciones sociales, me parece que sí vale la pena que se difunda y que busquen a lo mejor con la ayuda del asesor alguna revista de difusión donde puedan darle formato de artículo para que esto no quede pues en el cajón del secretario administrativo ni en el librero de la biblioteca, sino que vaya más allá. Y lo único que quisiera aquí resaltar es en el tema de la actitud. Yo leí esa dimensión en términos de cómo el profesor actúa y acciona su comportamiento, o sea, el comportamiento que él tiene frente a los estudiantes. Y me parece que el discurso tendría que voltearse porque ahí tienen los datos, en el sentido de presentar los hallazgos en términos de la actitud, de la acción, del comportamiento que demuestra el estudiante, ¿sí? No el que el profesor pone de frente al objeto de representación. Porque los datos ahí están, me parece que fue como cuestión de juego de palabras, pero que vale la pena, creo yo, mencionarlo por si ustedes deciden exponer este asunto en un artículo de difusión o en algún evento que tenga que ver con el eje teórico de la teoría de las representaciones sociales. Y bueno, ya no me queda más que agradecer nuevamente esta invitación. Me parece que han aportado de manera significativa a su formación, al campo de la teoría y han mostrado resultados sólidos y que pueden dar para más. O sea, esto puede seguirse explorando, incluso si alguna de ustedes tiene alguna inquietud por seguirse formando en un posgrado, me parece que el tema da para que tenga una vigencia y una continuidad. Porque aquí nos han roto, al menos a mí, algunas creencias falsas de lo que yo esperaría haber encontrado en los hallazgos, ¿sí? Entonces eso me resulta muy, muy gratificante. Bien, pues entonces, no sé si el maestro Juan Carlos y la maestra Norma tienen algún comentario adicional, alguna
Sí, nada más. No abierto. Gracias. Quiero hacer una precisión. A lo mejor no me expliqué, de hecho no lo hice con puntualidad. Mi idea, que me parece muy buena idea tu apreciación, Carmen Silvia, de difundir los resultados en alguna revista y demás, que me parece muy buena idea. Yo también pensaba más que en la revista, en ese momento cuando lo expresé, estaba pensando que sería muy apropiado, sería muy bueno que ustedes como investigadoras pudieran regresar los resultados que ustedes obtuvieron en los lugares en los que hicieron su investigación, en los bachilleratos que lo hicieron, porque es muy interesante los resultados que encontraron y seguramente los profesores que entrevistaron se habrán quedado con esa idea de qué encontraron, ¿verdad? Cómo, qué hallazgos tienen y serían, creo yo, de mucha utilidad para ellos y por supuesto que difundirlo a través de un medio como sería una revista de difusión, pues sería excelente, ¿verdad? Pero también me parece importante que regresen que regresen un poco de lo que les dieron los profesores, mostrando los resultados que encontraron, porque seguramente igual que a nosotras, pues, y a nosotros les causará, pues, mucha satisfacción saber lo que encontraron en sus bachilleratos, ¿verdad? Es eso más bien. Gracias. Sí. Maestro Juan Carlos, ¿querías preguntar algo adicional, comentar algo? No, nada más. Okay. Todo bien. Bueno, bien, gracias. Les vamos a pedir, por favor, que pasen a la sala de espera que ha dispuesto el maestro Juan Carlos, si no me equivoco, en esta misma plataforma, y nos den unos 5, 8 minutitos para poder platicar sobre el resultado de este examen. Maestro, si nos puedes comentar cómo es la dinámica. Solamente tienen que dar a aceptar ahorita cuando yo les cree la sala, de inmediato cuando terminemos la deliberación, yo mismo voy a cerrar las salas pequeñas y regresamos a la sala principal, así que no salgan de la llamada. Vamos a hacer los grupos entonces y le dan a aceptar para que puedan ingresar. Ya pueden dar a ingresar a las salas, por favor, todos. Adelante, den a aceptar, por favor. Fanny, ingresa a la sala. Creo que se quedó como la imagen, ¿no? ¿Tú también no has entrado, ¿no, Norma? A ver. Juan Carlos, ¿tengo que unir a la sesión para grupos pequeños? ¿Le Sí, por oprimo? favor. Sí, por favor. Fanny, por favor, entra a la sala. ¿Ya estamos todos? Muy bien. Bueno, chicas, queremos informarles y a nombre de los maestros que integraron este jurado, que hemos definido y hemos platicado sobre el resultado que en este momento vamos a compartirles. Después de una plática sobre lo que ustedes nos han compartido, después de haber conocido cada una de las impresiones de nosotros de manera más en corta, informarles que el jurado ha definido como resultado de este examen profesional aprobarlas por unanimidad. Bravo, pongan aquí reacciones, por favor. Ahí está la mía. Felicidades, licenciadas en pedagogía. Para dar continuidad con este
examen profesional, le voy a solicitar al maestro Juan Carlos Mesa si nos hace favor de compartir algunas palabras con relación a la ética, con relación al ejercicio profesional de un licenciado en pedagogía. Adelante, maestro. Muchas gracias, doctora Carmen Silvia. Bueno, definitivamente estamos en un acto donde es importante reflexionar sobre la importancia, pues, que tiene el portar un título de licenciatura, ¿no? No sé el caso específico de sus familias, pero creo que al menos estas últimas generaciones son todavía de las primeras donde se da que ya los hijos llegan a estos niveles educativos, ¿no? Es decir, muchos de nuestros padres no tuvieron la oportunidad que nosotros tuvimos de llegar a una licenciatura y esto es producto, pues, de cómo se han ido generando los espacios y las oportunidades para que cada vez más personas puedan acceder a la educación superior. Ustedes deben sentirse muy contentas y muy satisfechas por este logro, por portar un título de licenciadas, en este caso en pedagogía. Y esto sin duda también les compromete demasiado, les compromete porque les debe llevar a generar un actuar donde den cuenta de todo lo que es la formación que han tenido, donde se demuestre que efectivamente los 4 años que han pasado en la facultad han sido para un crecimiento profundo, tanto en las competencias profesionales como en las competencias meramente de la vida personal, de la parte del individuo, del aprender a ser, ¿verdad? Entonces, yo simplemente les invito a vivir éticamente todo el ejercicio de su profesión, a vivir y a mostrar estos valores que la misma universidad a través de la facultad les ha inculcado. Esto por un lado, y por otro, creo que también es un momento para agradecer. Sin duda, yo creo que en sus mentes deben estar muchas personas a las cuales ustedes le deben gran parte de lo que hoy han conseguido. Tanto aquellos que han estado presentes en su vida, ¿verdad? Familiares que están ahorita aquí, familiares que a lo mejor ya también se adelantaron, pero todos ellos sin duda han sido piezas fundamentales para ustedes, y yo creo que hoy es momento de traerlos a la mente y agradecerles por todo lo que hacen por nosotros. Yo por mi parte también agradezco mucho, estoy haciendo cuentas, ustedes fueron un grupo muy significativo para mí, que me las encontré desde segundo semestre. Fueron el primer grupo al que le di clases una vez que dejé de ser director, y fue un momento realmente importante para mí porque el hecho de estar en el aula me fortaleció mucho después de que sientes que te quitan algo importante en tu vida, que te regresen otra cosa que es el ser docente, el vivir la docencia como la pude vivir con ustedes, pues fue realmente importante y significativo para mí. Me llevo muchas experiencias, Patera, ¿verdad, Cristi? ¿Verdad, Nidia, Fanny? O sea, muchas experiencias, ¿no? Después reencontrarnos más adelante en otros grados y finalmente terminar como terminamos, ¿no? Terminar en pandemia y no poder cerrar nuestro curso como lo hubiéramos querido, pero siempre con la mente puesta en que todo es para bien, en que todo es para intentar siempre seguir siendo mejores. Así que de mi parte les agradezco mucho, les agradezco la confianza por por haber sido parte de este equipo. Y bueno, saben que cuentan siempre con mi apoyo y con lo que yo pueda seguirles dando ahora ya desde otra mirada, desde la mirada como colegas, como parte de este gremio hermoso del área de la pedagogía y de la educación. Así que muchas felicidades y gracias por todo. Muchas gracias, maestro Juan Carlos Mesa, vocal de este jurado.
A continuación, voy a pasar lista para que cada una de ustedes, por favor, pueda ponerse de pie y poder acomodar su cámara porque vamos a hacer la toma de protesta, ¿sí? También se va a tomar una fotografía y aquí está presente en este acto el contador Salvador Guzmán para dar fe, ¿sí? Entonces, ya están listas, sí, Juan Carlos, ¿verdad? Sí, ya están, bien. Voy a tomar la protesta y les voy a pedir que al terminar de leer esta juramento, ustedes por favor levantan la mano, ¿sí? Protestan ustedes en el ejercicio de su profesión servir a sus semejantes con plena observancia de las leyes de nuestro país y los principios de la ética profesional, sin tomar en cuenta los intereses personales o lucro alguno. Si así, ¿sí, maestro? Que mantengan la mano, por favor, extendida hasta que termine de dar el mensaje la maestra, por favor. Si así lo hiciereis, que la universidad y la sociedad os lo premien, y si no, os lo demanden. Muchas felicidades. Felicidades, licenciadas en Pedagogía, Márquez Quirós, Moreno Gómez y Meléndez Chávez. Bien, para dar cierre a este evento, le voy a pedir a la maestra Norma Angélica Barón que dé lectura del acta correspondiente al presente examen profesional. Gracias, claro que sí, con mucho gusto. Voy a dar lectura a las actas correspondientes. Si gustan, muchachas, se pueden sentar para que escuchen los datos que voy a mencionar de cada una de ustedes. Facultad de Pedagogía, acta de examen profesional. En Villa de Álvarez, municipio del estado de Colima, siendo las 10 horas del día 10 del mes de noviembre de 2020, en el aula magna destinada para exámenes profesionales de este plantel, se procedió a celebrar el examen profesional que presentan la C. Márquez Quirós Cristina con número de cuenta 2015-5993, Meléndez Chávez Brenda Estefanía con número de cuenta 2013-6924 y Moreno Gómez Nidia Verónica con número de cuenta 2013-1253. Con el fin de obtener el título de licenciadas en Pedagogía, integrándose el jurado de la siguiente manera. Presidenta, doctora en Educación, Carmen Silvia Peña Vargas. Secretaria, maestra en Ciencias, Norma Angélica Barón Ramírez. Vocal, maestro en Pedagogía, Juan Carlos Mesa Romero. Fungiendo como presidenta del mismo, la primera de las mencionadas en su calidad de catedrática de mayor grado académico, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de los lineamientos para la evaluación del aprendizaje en educación superior, titulación de licenciatura. Iniciado el acto solemne, la sustentante de referencia en atención a lo dispuesto en el artículo segundo, capítulo 10 del reglamento vigente y del artículo 12 de los lineamientos para la evaluación del aprendizaje en educación superior, titulación de licenciatura, referente a tesis, presentó tesis titulada Representaciones sociales del profesorado académico del buen estudiante en bachilleratos de la Universidad de Colima, el caso de una zona semirural y urbana, misma que fueron asesorados por el maestro en Pedagogía Juan Carlos Mesa Romero. A continuación, los sinodales procedieron al cuestionar acerca de lo expuesto por las sustentantes, concluyendo el cuestionamiento la presidenta del jurado. Inmediatamente después, el jurado deliberó. La presidenta del mismo les comunicó a las sustentantes el dictamen de aprobadas por unanimidad, en atención a lo dispuesto en el artículo 34 de los lineamientos para la evaluación del aprendizaje en educación superior, titulación de licenciatura. El maestro en Pedagogía, Juan Carlos Mesa Romero, sinodal vocal, procedió a dirigirles un breve mensaje con relación al acto que se realiza, exhortándoles
a conducirse conforme a los principios de la ética y demás disposiciones que norman el ejercicio de su profesión. A continuación, la presidenta del jurado les tomó la protesta a las sustentantes en la forma siguiente. Protestan ustedes en el ejercicio de su profesión servir a sus semejantes con plena observancia de las leyes de nuestro país y los principios de la ética profesional sin tomar en cuenta los intereses personales o lucro alguno. Las sustentantes contestaron, sí protesto. A continuación, la sinodal, si así lo hicieres, que la universidad y la sociedad os lo premien y si no, os lo demanden. Acto seguido, la secretaria del jurado dio lectura a la presente acta y con lo anterior concluyó el examen profesional, siendo las 11:30 horas del día de su fecha, levantándose esta acta para constancia conforme a lo establecido en el artículo 42 de los lineamientos para la evaluación del aprendizaje en educación superior, titulación de licenciatura, firmando los que intervinieron y el secretario administrativo del plantel, el contador público Salvador Guzmán Contreras, quien da fe. Y a continuación, las firmas que debemos realizar posteriormente. Es todo. Pues muy bien, con esta lectura del acta damos por culminado el examen profesional de ustedes como licenciadas ahora ya en pedagogía. Pues desearles mucho éxito y que pongan muy en alto el nombre de la universidad y de su profesión, ¿sí? Seguramente la Facultad de Pedagogía está abierta, con las puertas abiertas para que ustedes se mantengan en permanente comunicación y pues el diálogo con su asesor y con sus maestros tendrá que continuar. Éxito. Muchas gracias por estar aquí. Chicas, yo también, perdón, nada más felicitarlas. No tuve el momento para felicitarlas. Las felicito con mucho cariño, Cristi, Fanny y Nidia. Deseo que tengan mucho éxito en lo que sigue de sus carreras y la verdad es que sí, las extrañamos mucho y sí espero, de verdad lo digo en serio, que cuando podamos regresar a la facultad, ya le dije a su jefa de grupo en aquel momento que teníamos que regresar para hacer un cierre como lo merecen, muchachas. Con mucho cariño para ustedes. Felicidades. Contador, ¿les vas a decir de lo de las firmas? Bueno, voy a aprovechar para cerrar ya la transmisión, ¿sale? Voy a dejar de transmitir ya, de grabar. Adelante, Chava. Sí, hola, buenos días. Bueno, las